@Julio Sánchez Cristo Oficial. Es un placer saludar a Andrea Petro. Nos atiende a esta hora. Doña Andrea, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Y un saludo muy especial a todos los oyentes. Mire, primero que todo yo le quiero agradecer que nos haya concedido esta entrevista, porque yo sé que hay mucha prevención con los medios. Oímos permanentemente que el presidente y su entorno no se sienten cómodos con los medios. Por eso agradezco que a pesar de eso usted esté con nosotros. Ayer fue un día muy difícil para la opinión pública. Un hombre de muchísimos años de experiencia política, como ministro de Estado y como canciller del actual gobierno, decidió hacer él pública una carta que le mandó al presidente, en donde hay unos temas personales, privados, que no voy a repetir. Pero en el caso del presidente, por ser el jefe de Estado, pues puso en duda su capacidad por cuenta de muchas razones que él explicó, pero se refirió a un viaje en París. Hay que aclarar que en ese momento la carta estremeció, pero luego estremeció tanto o más la declaración suya. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Leiva? Que el presidente se había perdido en París y que la inteligencia francesa le había contado a él dónde estaba, como sugiriendo pues que estaba en algunas conductas inapropiadas como jefe de Estado en un viaje de oficial de Colombia a Francia. El señor Leiva, estamos desde ayer, no ha presentado una sola prueba de nada de lo que escribió. Se metió con la vida privada, muy privada, de una mujer, se metió con la vida privada de otro ministro y se metió con la vida privada del presidente, con unas consecuencias que han llegado hoy, por ejemplo, hasta el Financial Times. Pero no hay una sola prueba. La inteligencia francesa, ¿qué quiere decir? ¿Qué fue lo que le mostró a él? ¿Qué fue lo que hizo el presidente Petro en un viaje oficial que se desapareció en París? Usted salió y dijo, no usó estas palabras, pero yo las interpreté así: si alguien es responsable de lo que hizo el presidente Petro, o sea, mi padre, en París, soy yo. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que queríamos que hiciera. Que estuviera tranquilo y que estuviera con su familia y que jugara con sus nietos. Y si eso, dijo el presidente, es un pecado, pues sí, soy un pecador y usted dijo lo mismo. Si hay alguien a quien responsabilizar, fui yo. La primera pregunta, doña Andrea, es: en esa escapada, por llamarlo de alguna manera respetuosamente, en esa escapada del presidente, ¿alguien de la seguridad de Francia estuvo con ustedes o él se escapó en solitario? Bueno, pues primero que todo, con lo que corresponde al señor Leiva, pues era una persona que yo respetaba muchísimo, he tenido muchísimas conversaciones con él lo sabe muy bien. Me sorprendió y me decepcionó mucho como el personaje que yo tenía en mente de quién era, la trayectoria política que ha tenido este personaje que le respeto muchísimo, pero pues ahí ya se metieron conmigo, ¿no? Entonces yo no es que hable mucho, de vez en cuando hago apariciones y hablo, no me gusta meterme mucho en el tema, pero en ese caso, y no ha sido la primera vez, han sido 2 veces en las cuales tratamos, y ha sido también con el embajador Prada, en que le metemos toda la agenda adrede, un poquito cargada los primeros días para dejarle por lo menos una tarde o un día que él se pueda descansar y pueda relajarse un poquito, porque la presión que él tiene en el país no es la misma que él tiene en el exterior y digamos que nosotros, nuestra vida privada no es lo mismo, ¿no? Nosotros en Colombia no tenemos un segundo vida privada, siempre hay alguien tomando fotos, siempre hay alguien escuchando, no podemos decir nada, nos sentimos bastante agobiados en esos momentos y sobre todo mis hijas. Entonces, ¿qué pasa con mis hijas? Lo que pasa es que mis hijas son francesas, ellas no son colombianas. Ellas viven aquí en Francia, yo vivo con ellas aquí en Francia, es la única razón por la cual yo estoy aquí en este país. Y pues hay que respetar su vida privada de ellas también. Ellas no son conscientes de quiénes son, no son conscientes de quién es Papá Gus, como ellas le dicen. Entonces tratamos de que las cosas sean lo más normales para ellas, para que ellas puedan vivir su infancia como tienen que vivirlas. Entonces son momentos que obviamente soy yo la que decide que no todo el mundo sepa dónde están las niñas, porque en el momento cuando ellas están con él, están expuestas en un país donde no tenemos tantos escoltas, no tenemos tanta seguridad y donde yo quiero que ellas se sientan normales. Entonces, obviamente que no le dijimos a nadie para que no estuvieran sobreexpuestas, también por motivos de seguridad de mi papá.
que no le vaya a pasar algo. Usted se imagina, no le llega a pasar algo a un jefe de Estado en otro país, es terrible. Entonces, obviamente, no estábamos solos, estuvimos acompañados de alguna seguridad colombiana y francesa también. Todo el mundo sabía dónde estábamos, pero no lo queríamos decir. Sencillamente es que la gente tiene que entender que nosotros necesitamos momentos privados, momentos de intimidad donde no queremos estar sobreexpuestos por protegernos mentalmente también. Es eso, y fue eso, y no pasó solamente una vez, eso pasó como en junio y lo volvimos a hacer a finales de julio en familia, tratar de celebrar el cumpleaños de mi hija Luna en familia y pues nos desconectamos un poco, eso es todo, ese es el único pecado que hemos cometido y pues le pedimos disculpas al pueblo colombiano si de pronto eso se puede malinterpretar. Nosotros también somos humanos y necesitamos de esos momentos de intimidad. Sí, doña Andrea, entonces le estoy entendiendo bien. Usted es la responsable de darle un respiro al presidente, pero también por la edad y por lo que no entienden las niñas de quién es Papá Gus, pues no montar un aparato de seguridad muy extravagante como el que acompaña a un visitante en Francia. Pero igual, ahí estaban unas personas de la seguridad de Colombia y unas personas de seguridad francesa que pueden dar fe de dónde estaba el presidente. Pues sí, pero son momentos privados que no se van a hablar del tema porque yo como mamá decidí que nadie supiera. Fue mi voluntad, no fue la voluntad de mi papá. Mi papá de todas maneras, él sabe que donde vaya y respire siempre vamos a ver dónde están. Sencillamente fue por seguridad personal de mis hijas, no de mí, sino de las chiquiticas para que la gente no supiera exactamente en ese momento dónde estaban. Obviamente que estábamos en Francia, obviamente que nos quedamos en París, no nos movimos de ahí, sino que a mi papá también le dio como ese pequeño respiro de poder ir a una librería solo, sin que nadie lo reconociera, que de todas maneras lo reconocen, ¿no? Hay que decir las cosas, a él podemos ponerle peluca, lo podemos vestir diferente, la gente igual lo reconoce, pero pues son momenticos, no fue mucho tiempo, en el cual obviamente él cumplió su agenda internacional, no se modificó esa agenda, él cumplió con todas sus labores, creo que hubo solamente una reunión que no se pudo hacer, pero fue por su voluntad propia porque no estaba listo para esa reunión y él decidió anularla, y eso fue todo. Entonces, a mí me ofende un poquito que hagan tanto show y utilicen ese momento tan privado y de alegría que teníamos nosotros para otras cosas, y ahí sí tengo que decir la verdad. Doña Andrea, yo le entiendo su argumentación como mamá, como ser humano, pero especialmente quienes tenemos hijas, valoramos profundamente lo que usted hizo por su papá. Que una hija le planee este momento, este respiro a un papá, sea o no sea el presidente, pues es algo que tiene un valor muy especial. Pero el presidente no tiene la confianza o no tiene alguien de su confianza al que le hubiera podido decir, contar, sin darle los detalles. Decir, mire, me voy a desaparecer por razones personales, no se preocupen, voy a tener un respirito personal, familiar. Ni siquiera eso lo habría podido decir. Yo sí le soy sincera a todo el mundo, mi papá no le tiene confianza a nadie. Si no es directamente a sus hijos, él no le tiene confianza a nadie. Entonces eso tratamos de hacerlo de la manera más clandestina, hasta en Colombia. En Colombia igual, así no nos movamos de los circos presidenciales, del palacio, así sea en ese momento tratamos de ser muy discretos, de no utilizar el teléfono porque no le tenemos confianza al teléfono, porque hasta a mi mamá o mis amigos yo no voy a decirles ese momento, ni a mis niñas les digo, sino ya es como el momento de sorpresa, mira, aquí está tu abuelo, y tratarlo como de esa manera. Es muy, muy triste tener ese modus operandi, porque no es fácil, no ha sido sencillo para nosotros, pero pues cuando toca, toca, y pues tratamos de ser los más cuidadosos posibles con esos temas. Doña Andrea, yo me imagino que usted ha tenido estos días, o al menos la noche de anoche, porque esto ya viene en varios capítulos, el doctor Leiva advirtiendo que iba a hacer lo que hizo. Pero la noche de anoche que usted se quedó pensando con todo esto, después de su aclaración, ¿qué explicación se encontró a esto? Un hombre con más de 80 años, que ha tenido muchas dignidades, fue canciller, ha sido un consejero importante de varios gobiernos, ha trabajado de manera incondicional, con mucho patriotismo por la paz de Colombia, tiene muchos contactos, se mueve muy bien internacionalmente. ¿El presidente confiaba en él semejante cargo?
¿Qué lo pudo llevar a hacer esto? No lo sé, la verdad es que yo dormí súper bien, yo tengo mi trabajo, estoy súper ocupada, la verdad pues, saben, durante estos años de presidencia ha pasado tantas cosas y hay personas que han venido diciendo tantas cosas, no solamente el presidente, sino de mi persona también, que ya nada me sorprende. Y yo diría que, mi punto de vista, yo creo que ahí en el fondo hay algo personal con los otros dos personas que él habló. Comentó en la carta, no creo que sea directamente contra el presidente, me imagino que hablar del presidente pues le van a prestar un poco más de atención, pero yo creo que debe tener sus problemas, enemistades o sus problemas ya personales con estos dos personajes y los cuales involucró ahí también, pero de ahí, de resto, yo la verdad, mira, yo aprendí a disociar las cosas y aprendí a separar las cosas, entonces yo duermo bien, la verdad, tengo la conciencia tranquila porque sé exactamente qué fue lo que pasó en ese momento, que no sé si se podrán volver a presentar esas oportunidades de poder estar con mi papá, pero pues yo la verdad eso no le presto más atención que ustedes le prestan atención, que es lógico que ustedes pues traten de saber el cómo y el por qué, pero yo en mi vida personal trato de no prestar atención. Sí, Andrea, por supuesto respetando la privacidad de la familia Petro, pero el ex canciller habla de 2 días de que supuestamente se desapareció el presidente Gustavo Petro. ¿Él estuvo esos 2 días con la familia, canceló la agenda esos 2 días o cómo fueron esos días que estuvo o esas horas que estuvo con ustedes? Él estuvo solamente unas horas, él no canceló agenda, él tuvo una reunión que canceló y en ese momento cogimos la oportunidad para poder estar con él y habíamos, obviamente que los primeros días habíamos sobrecargado la agenda, sabíamos que él estaba cansado del viaje y todo eso, pero adrede sobrecargamos la agenda para que él pueda hacer su agenda internacional como se debe, porque eso lo preparan meses antes de su llegada para que él pudiera tener por lo menos unas horitas además de esa reunión que se anuló, para que él pudiera respirar un poco. Sí, mencionaba hace unos instantes, Julio, pues que esto no es nuevo de parte del ex canciller Leiva, porque él ya venía dando como unos pincelazos sobre lo que iba a decir. Yo quisiera saber si usted en algún momento tuvo la oportunidad de hablar con el presidente sobre eso, si él le comentó algo de lo que estaba pasando con el ex canciller Leiva luego de que salió del gobierno y de todo lo que estaba diciendo. No, jamás. O sea, nosotros jamás tocamos esos temas, jamás de los jamases. Se tocan ya en un momento que sale un escándalo, se dice, ni siquiera. Tratamos de evitar esos temas, realmente cuando estamos juntos hablamos pues de temas de la familia, mis temas personales que son bastante complicados, digámoslo de alguna manera, pero en realidad temas de Estado o ministros o exministros nunca se tocan. Uh-huh. Andrea, usted dice que admiró al ex canciller Leiva, pero que ahora no, naturalmente, por lo que dijo en esa carta. ¿Qué es lo que más le molestó? No, pues porque estaban hablando justamente de un tema que a mí me era directamente conmigo y que pues no me pareció. Yo con el señor Leiva he hablado muchísimo, tenía muy buena pues comunicación con él, teníamos temas súper interesantes hablando porque es una persona que tiene muchos conocimientos que me parecen muy interesante, con una cultura general muy, muy interesante y me interesa hablar con él. Pero cuando esto salió yo ya veía viendo los puyazos que él iba sacando por Twitter, iba mirando, yo diciendo, yo creo que acá debe haber algo interno, no sé qué será. Yo desde que él dejó de ser canciller, dejé de hablar con él, no tuve más comunicación con él, pero pues me sorprendió muchísimo y duele porque están tocando pues ya como que mi vida personal sin saberlo, o de pronto lo sabían y quisieron manipularlo de esa manera pretendiendo que yo no iba a hablar, y digamos que yo soy el único miembro de la familia presidencial que habla cuando tiene que hablar. No hay ningún problema, no tengo ninguna enemistad con los medios tampoco, simplemente que hay momentos que me gusta estar alejada un poco de todo, pero pues sí me sorprendió muchísimo y me decepcionó de alguna cierta manera. Andrea, yo aquí tengo el comunicado que emitió la Presidencia de la República el 20 de junio de 2023 previo al viaje. Ahí detallaban la agenda del presidente. Llegaba el miércoles 21 de junio a París. El 22 tenía ceremonia de apertura de una cumbre en compañía del presidente Macron e iba a estar además en una sesión de intercambio de fondos soberanos y en la noche tenía una cena con el presidente Macron. El viernes 23 iba a estar en la ceremonia de clausura de una cumbre y participaría en un par de sesiones de alto nivel y luego en este comunicado dice: termina la jornada del 23 de junio, tras lo cual regresará a Colombia. Eso cambió luego
pocas horas antes del regreso, cuando les anunciaron la reunión con los señores de los aviones Rafale, a la que luego el presidente no asistió. Eso ya generó un primer cambio en la agenda. Y luego se emitió el decreto en donde se hablaba de unos daños del avión que generaban un cambio en la agenda y se posponía hasta el 25 de junio. Usted nos dice que estuvo apenas unas horas con el presidente. Sin embargo, el presidente no cumplió la agenda del sábado ni tampoco el domingo, porque el regreso para el 25 de junio, según estoy viendo también aquí en los documentos oficiales, fue a las 5 de la tarde. ¿Usted estuvo 2 días con él o estuvo apenas unas horas? No, es que la verdad, siempre que está en gira internacional, yo lo acompaño en casi todo. Estuve también en la visita oficial en España acompañándolo. No estoy en todas las reuniones porque no soy funcionaria pública colombiana. Entonces hay muchas reuniones en las cuales yo no puedo asistir. Aquí en Francia los ayudo muchísimo con las traducciones. No soy la traductora oficial, pero pues obviamente hablo las 2 lenguas, 3 lenguas, con el inglés también. Entonces en muchos campos estoy presente también. Y al resto en los detalles de la agenda ya es exactamente el embajador Prada, que estuvo en cada momento, en cada instante. Yo estuve algunas horas con él. Mi papá también se tomó un tiempito de ir a una biblioteca. No lo acompañé a la biblioteca, no sé a cuál biblioteca fue. Fue al lado de la embajada, la más cercana que fue, y él no se movió. En realidad, él se tomó... lo que le digan ustedes oficialmente está, pero yo les digo, yo fui responsable y obviamente esos huequitos en la agenda no lo van a decir de manera oficial. Claro, pero es que, Andrea, perdone el insisto, pero es que los huequitos en la agenda es todo el sábado y todo el domingo hasta las 5 de la tarde. Entonces yo entiendo que usted nos diga unas horitas, pero es que unas horitas no son 2 días con su noche. No, yo estuve con él el sábado y el domingo en la mañana me tuve que volver a las 5 de la mañana y él ya se quedó descansando porque estaba muy, muy cansado. Eso es todo lo que les puedo decir, es la verdad, no estoy mintiendo. Y ya después yo sé que para ellos es difícil hacer despegar en los horarios los aviones presidenciales porque están todos los jefes de estados en ese momento de las cumbres. Y yo sé que a veces se tenían que ir a las 10 de la mañana y a veces encuentran cubo para irse a las 5 de la tarde. Eso también es una verdad. Pero yo me tuve que ir el domingo a las 5 de la mañana. Sí, Andrea, quisiera preguntarle sobre el entorno del presidente Gustavo Petro. Usted dice que el presidente no confía en nadie. En ese orden de ideas, yo quisiera preguntarle si usted cree que Armando Benedetti, el ministro del Interior, y Laura Sarabia, la actual canciller, le están haciendo daño a su papá, al presidente Gustavo Petro, a su gobierno. Yo no sé, no tengo nada que opinar ahí al respecto. Eso ya son pues los funcionarios que él tiene. En mis opiniones personales en cuanto a las 2 personalidades, pues son personales. Ya él tendrá sus razones de tenerlos cerca o no cerca, no sé cuáles serán. Andrea, no es cualquiera quien hace los gravísimos señalamientos contra el presidente. Es el ex canciller Álvaro Leiva. ¿Qué cree usted lo ha motivado a él a decir esto que está diciendo? No sé, yo creo que es más como motivos personales que él tiene contra Armando Benedetti y Laura Sarabia. No los conozco, yo el tema jamás lo he tocado tampoco directamente con el señor Leiva, en su tiempo tampoco, entonces no sabría qué responder a esa pregunta con claridad. Andrea, usted entonces nos dice que estuvo hasta las 5 de la mañana del domingo con el presidente, con su papá. ¿Eso significa que usted pasó toda la noche con él? ¿Esos funcionarios, tanto de la seguridad francesa como de la seguridad colombiana, que los acompañaron todo el día, estuvieron conscientes de que ustedes estuvieron juntos esa noche? Lo que pasa es que esta noche yo sí me fui con mis amigos en París. Aprovechar estar en París para visitar a mis amigos que estaban en París. Entonces yo no me quise quedar con mi papá y sí me propuso quedarme con él. Pero yo quise salir porque yo también tengo mi vida. Entonces pues le dediqué algunas horas a él. Siempre las hacemos de esa manera. Pues a veces tengo mi trabajo y tengo otras prioridades también. Entonces no me quedo todo el tiempo con él. Entonces usted esa noche no sabe si de pronto él salió así fuera un par de horas. No, es que eso es imposible. Hasta yo he tratado de volarme y no ha sido posible, menos él. Pero no, es imposible porque siempre tienes personas que están ahí vigilando, siempre está obviamente que está la policía francesa diplomática, no solamente la secreta, sino la diplomática, que están vigilando cualquier movimiento que tú vayas a tener y no, él estaba muy cansado de esa gira, dudo mucho que haya salido y de qué manera puede haber salido, es imposible salir.
sin que nadie se dé cuenta, no es posible. Andrea, ¿usted ha hablado con el presidente en las últimas horas después de esta carta de Álvaro Leiva? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha manifestado? No hemos hablado del tema, nos saludamos ayer en la noche de unos temas que tiene que hacer de agendas internacionales y eso fue todo. No hemos hablado, ni siquiera hemos tocado el tema porque no hay nada que decir. O sea, yo ya dije mi verdad, él vio lo que dije y punto. Pero el resto no, hablamos fue de unos temas de agenda internacional de pronto que tiene que moverse en los próximos meses, a ver si lo puedo acompañar o no y ya. Andrea, bueno, usted ya nos dice que hubo unas horas en las que usted no supo muy bien qué estaba haciendo su papá, pero él de repente, en esas horas que estuvo con usted, pudo haber estado también con una persona que es muy cercana, casi amiga de él, que estuvo en ese viaje, porque lo recuerdo bien, y es Holman Morris. ¿Él de pronto los acompañó en algún instante? Yo ni siquiera lo vi. Yo la verdad no lo vi de lejos, lo saludé, pero no, en ningún momento. O sea, mis momentos privados con mi papá son privados con mi papá y yo no voy a aceptar que otra persona, por más que sea de años de atrás, que los hayamos visto, estén en esos momentos privados. Entonces, no, él no estuvo ahí. Pues Andrea, muchas gracias. Doña Andrea, muchas gracias por su tiempo y por estas declaraciones en la W. Y ahí está la versión de lo que usted vivió en París, de lo que a usted le consta, y pues nos confirma que en esos momentos y en todos los momentos siempre había seguridad del presidente y seguridad francesa. Ahora pues falta escuchar cuál es el soporte de la inteligencia francesa que tiene el doctor Leiva. Andrea, muchas gracias por atendernos. Feliz mañana. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.